Entonces, ya para ir un poquito cerrando, esto es un mundo y son muchos tips que yo les puedo dar. Y puedo seguirme por horas y horas y horas, pero no, la intención no es aburrirlos, sino más bien es como un primer acercamiento de qué es lo que deben de considerar al momento de diseñar una interfaz. Dentro del diseño de interfaz sobre juegos, se dividen en cuatro tipos de formatos, que es la non-diegetic, diegetic, meta y special. Estos cuatro los van a encontrar en diferentes tipos de juego. El no-diegetic es el tipo de interfaz más común que vas a encontrar en el juegos. Literal son los botones que están encima de tu juego. Entonces todo lo demás se mueve y entonces aquí el botón de pausa o el botón de score son los botones que usualmente están encima, casi siempre a las orillas. Son los típicos menús que vas a encontrar en la mayoría de los juegos. Entonces hay juegos donde tú puedes remover esta HUD o puedes dejarlos ahí. Bueno, muy pocos juegos pueden hacer eso, pero yo lo he visto y existe. Son los menús típicos que vas a encontrar casi en cualquier juego. El tipo de interfaz diegetic son los menús dentro del juego. Es como cuando el personaje, usualmente esto se da más, es como cuando el personaje se levanta la manita y así como tú ves la cámara así, y de repente el personaje le hace así su teléfono, que diga en su reloj, y le sale así un menucito. Esto es un menú diegetic, que el personaje está interactuando con ese menú, pero tú también estás interactuando con el menú del personaje. Entonces, ese es un menú diegetic. Hay juegos que lo hacen hermosísimo. Dead Space es uno que lo hace chulada de diegetic, es donde el mismo personaje que tiene aquí una barrita acá atrás es su sangre. O sea, ahí no existe un botones, no existe nada de interfaz. La interfaz está dentro de los objetos. Entonces, cuando tú nunca sabes cuántas balas tienes de una arma hasta que levantas el arma y en automático te sale así como un numerito que te dice tienes tantas balas. Entonces, y ya vuelves a bajar el arma y ya no tiene nada. Entonces, el juego es súper limpio y ves todas las animaciones, todo, hasta que te encuentras con hay menús en los que apareces que de repente cerca el personaje y le sale el menú para ver opciones de algo, pero no existe un menú per se afuera de, todo está dentro de los personajes. Ese es un menú diegetic y no en todos los juegos es fácil de lograr, bien ejecutado, no es fácil. Y usualmente es más para juegos 3D, donde existe esta interacción con espacialidad dentro del juego. Luego tenemos, pero luego también hay mezcla de ambos, diegetic como no diegetic. Entonces, el siguiente es una representación meta. Las representaciones metas no son per se algo, sino son efectos que se presentan en la pantalla. Por ejemplo, en Gears of War, cuando tú, el dicho la mayoría como de shooters y demás, de peleas, es cuando tú tienes un daño, ¿qué pasa en la pantalla? Se pinta un poquito rojo o la cámara vibra o hace como algún efecto dentro de la pantalla que no te dice que estás recibiendo, o sea, no te dices como, hey, así no te aparece un texto así, te están dañando, sino que inherentemente tú entiendes que te están dañando. Entonces yo me acuerdo con Gears of War que te suena, o sea, va aunado con el sonido, con el audio del personaje, pero también hay algo en la pantalla que te está reforzando ese mensaje. Usualmente se pone o blanquito, así como si está muy frío, o se pone bluroso, o se pone rojito, y es como algo momentáneo. Entonces, hasta que no recupera sangre, se quita como esto, o haces algo, se quita esta pantalla. Entonces, no es tan invasivo, pero tú le estás reforzando y estás dando esa sensación al usuario, así como, hey, tú, haz algo, que tu mono se está muriendo, haz algo. Estás presionando al usuario para que tome acciones. Entonces, ese es un diseño meta. Son estos efectos que ayudan a reforzar parte de la narrativa del juego y de algo que está sucediendo y para que el jugador tome acciones de. Entonces, esto te va a ayudar a mejorar la experiencia del usuario y no necesitas poner como un texto o una alerta. Esa alerta viene por medio de un efecto visual nada más, o un efecto de audio, o los dos. Ese es un menú, que una interfaz meta. La spatial, el espacial, tal cual. Esta es como una mezcla de lo que es non-diegetic con meta.
Entonces hay juegos donde de repente podrá salir un pequeño personajito y de repente te va diciendo como que lo sigas y va dejando un rastro. Entonces tú puedes ignorarlo y no pasa nada, puedes seguirlo y te va a ir dejando como un rastro. Entonces, este es como un típico caso, o te aparece una línea en el piso, o con un personaje que te pide que lo guíes y te va dejando como un halo de brillos. También este es muy normal en juegos de 3D. Estos son guías, usualmente. Entonces, o también que los personajes se pongan como en un outline, o sea, te está diciendo que hagas un algo, que sigas ese patrón, que sigas ese camino. Entonces, ese es el espacial. También lo ves muy seguido en juegos 3D y no en todos los juegos ocurre. O sea, los otros tres sí es más común que ocurran y sobre todo el non-diegetic, que es el más típico y común que puedas encontrar. Entonces, aquí es que este tipo de interfaces se adecúen a tu juego. Entonces, y tampoco no es con la intención así como, yo quiero que mi juego sea el más cool y que tenga todos los tipos de interfaz, no, tampoco. O sea, no bien que se acople al tipo de juego que tú quieres. Entonces, con esta información espero que a ustedes les cause curiosidad y vayan y googleen así. Ejemplos de interfaz, no Diegetic, bla. Ahorita vamos a ver unos pequeños ya para cerrar el tipo de interfaz, vamos a ver unos ejemplos y vamos a hablar acerca de ellos para que les quede claro. Otro super componente super mega, ultra mega importante y que va con toda esta narrativa de tu mismo juego y que deben de cuidar mucho porque también es un error constante que yo veo al momento de que diseñan un juego es los componentes del UI, específicamente los iconos. Consideren que para lograr una buena iconografía, yo he visto iconos muy malos y he visto unas joyas de icono, porque hacer la representación visual de un tema, así como, no sé, recoge 100 balas, o sea, como el hecho de decir recoge 100 balas, hazlo icono, es complejo. O sea, tú llegas con el señor Elizabeth, diseñame un icono que diga que vas a recoger 100 balas y uno que va a recoger 200. Entonces, hacer representaciones de información es complejo. Entonces, tomen en cuenta que si van a utilizar iconos de stock, sean lo más consistentes posibles. ¿Qué es la consistencia visual? Es que si todos van a hacer outlines, todos van a tener outlines. Si todos van a tener la punta redonda, todos deben tener las puntas redondas. Si todos son con outline en pixel, todos van con outline en pixel. Si todos tienen el grosor de 2 píxeles de outline, todos deben tener el 2. Y si haces más pequeño o sea, si lo tenías así cuando lo diseñaste y luego lo haces así, entonces el outline se va a ver delgadito, delgadito. Entonces ya no va a tener la consistencia de outline que tienen los demás. Entonces, busquen que todos tus iconos tengan esta consistencia visual, si no, no se ven iguales y es difícil, o sea, no es que hagas complejo, haces que visualmente se vea mejor esa iconografía. Entonces aquí tenemos estos ejemplos de diferentes tipos de iconos, o sea, aquí todos tienen el mismo ancho, no importa el color, aquí obviamente el color va a ir con la paleta de colores de tu juego, pero aquí todos tienen el mismo ancho de píxel. Aquí ninguno tiene el mismo ancho de píxel. Todos están en piquitos. También el peso visual de los iconos tiene que ser consistente. Entonces, si no es legible de pequeño, o sea, si todos tienen como este mismo tamaño, es como considerar esto. Entonces, ¿cómo vas a lograr también esas consistencias de tamaño? A través de retículas. Pues aquí, obviamente, aquí la retícula dice, pues todos los espacios en blanco van a tener este ancho. Entonces, todos los espacios en blanco van a tener ese mismo ancho. Entonces, el uso de retículas en iconos, para quien se va a aventar a hacer los iconos a mano, es súper vital para que cuando tú los tengas en pequeño sean legibles, mantengan la consistencia de ancho, mantengan la consistencia de forma, la consistencia de color, la consistencia de outlines. Es súper vital y ese es un error bien común en el desarrollo de juegos, que empiezan a bajar iconos de todos lados y de repente unos están en más detalle, de repente unos tienen menos detalle, de repente unos tienen más brillitos. Entonces, lograr esa consistencia
va a hacer que tu juego se sienta más profesional, con un diseño más pulido. Entonces, cuiden mucho la consistencia visual. Si van a utilizar de stock, traten de utilizarlo del mismo stock o de al menos la misma calidad de línea, lo mismo todo para que se sientan iguales. ¿Cómo vas a lograrlo? Es con el balance óptico. Entonces, aquí es un ejemplo muy claro de cómo el balance óptico funciona. O sea, no quiere decir que todos los vas a meter en un mismo cuadrito, todos van a tener el mismo ancho. ¿Por qué? Y es justo uno de los primeros temas que les dije. Este peso visual, cada objeto tiene un peso visual. Entonces, aunque tú los pongas del mismo tamaño, de repente tú los ves y es como que uno se ve más grande que el otro. A pesar de que tengan el mismo ancho, es bien fácil engañar a nuestros ojos y al cerebro. Es bien fácil. Entonces, este es un ejemplo de que, por ejemplo, la flecha y el lapicito son los únicos, ahí también está, el triangulito, son los únicos que tocan las orillas. ¿Ya vieron? Los demás tienen un pequeño espacio. O sea, ninguno sobrepasa el cuadradito morado, pero el peso visual entre este y este, si yo lo hiciera del mismo ancho del de foto, se sentiría más chiquito. Entonces hay que cuidar estos balances ópticos porque es bien fácil engañar al cerebro. De verdad es bien fácil engañar al cerebro. Entonces, es fácil crear estas pequeñas reticulitas en el cual tú tengas un marquito chiquito de referencia en el cual ninguno se puede pasar, pero también tienes que crear este balance en el cual, pues a lo mejor no me va a tocar el cuadrado este ancho, pero hacerlo más pequeño. Entonces, que ya cuando les quites el outline, el morado, se sientan del mismo tamaño. Entonces, esto es bien vital porque de repente sientes que hay iconos más grandes que otros. Súper vital. Así, tanto con el balance como la consistencia visual, van a hacer que tu iconografía sea precioso. Y el siguiente es la silueta y la legibilidad. Hay que considerar porque de repente, pues, tendemos a diseñar así con nuestro mega zoom y le podemos meter todo el detalle posible, pero cuando tú lo haces pequeño, ya cuando lo haces pequeño es como, caray, ya no se entiende. Entonces, imagínense estos juegos que tienen un montón de información y tienen que ser claro y conciso en manera chiquita. Hacer esto es súper complejo, o sea, no sé, son los dioses los que crean estos tipos de iconos de juegos así. Yo he visto unas iconografías que me quedan así como preciosas, preciosas, preciosas. Entonces, espero que después de escuchar esto digan y pongan a analizarse interfaces que en su vida habían analizado. Y es como, y consideren, y ahorita me voy a decir una frase muy padre al final, el trabajo que hubo alguien haciendo esto, para que ustedes lo disfruten y ni siquiera se percaten que hubo alguien encargándose nada más del balance óptico de los iconos. Entonces, cuidar mucho la legibilidad y la silueta. Entonces, cuando tú haces pequeño algo, debe funcionar y debe leerse. Entonces, por ejemplo, aquí te pone de que no hay diferencia, no hay diferencia, y no hay una diferencia. Entonces, aquí pone que es más lento leer esto. Este es más simple, este icono de acá es más simple y va a ser más fácil de lectura para el usuario. Entonces, consideren háganlo. Ahí la prueba es hacer más pequeños y que enseñárselo a alguien más y que le entienda fácil y rápido. Entonces, los iconos es algo que constantemente veo yo que tienen error y que no le dan el cuidado necesario para que su juego se sienta de manera más profesional y que tenga se sienta mejor y se vea mejor, funcione mejor. O sea, los iconos es algo que pasa muy depercibido y que lo ignoran y es como, un iconito más, lo bajo de Google y ya. Si lo van a hacer, háganlo bien. O sea, ayúdense de alguien si no son artistas o no saben manejar, manipular programas de diseño. Prestenle atención a estos detalles. Estos detalles van a hacer la diferencia más profesional, con mejores, más pulido y con mejores acabados. Tómalo mucho en consideración. Y otra cosa, creo que ya es mi último tema que me toca tocar, los motions graphics. El motion graphic es, bueno, yo lo conozco dentro del gremio de videojuegos como las microinteracciones, no nada más los videojuegos, también en cualquier interfaz. Las microinteracciones lo que te van a dar es un feedback animado, más rico y más visual, y eso le va a dar un game feel al juego
increíble. Entonces les pongo este ejemplo de Hollow Knight. Es precioso cómo te da la referencia de que moriste sin que te diga que moriste. O sea, aquí, además de que pues, él se muere, o sea, fíjense todo el efecto, el efectito que tiene el personaje. O sea, el primero es el aro blanco, así del impacto. El segundo es esta mancha negra y de que él se rompe en dos. Luego, otra información que tú le estás dando al usuario es, híjole, como ya te mataron, bye todo lo que tienes. Pierdes la vida, pierdes tus de esas moneditas raras que tienes y pierdes toda la sangre. Y vean cómo se así como se va viendo así. Entonces primero le hacen así a la carita, a la carita acá, así chin, ya perdiste tu vida. Perdiste toda la sangre y tienes una disminución de tus monedas y luego así. Entonces aquí le estás dando una información vital al usuario de que está perdiendo todo al momento de perder. Entonces, estos pequeños juguitos, así como estas pequeñas interacciones, son sutiles, pero esto le das un reforzamiento al usuario tan bonito y eso hace que el jugador sienta que el juego está bonito y que lo disfruta. Las microinteracciones son algo que le van a dar un plus a tu juego para que es el game feel, es como la cereza del pastel. Entonces, nunca pasen desapercibido y tómenlo dentro de sus calendarios de entrega el meter motions a sus cosas. Hay libros, yo conozco estudios nada más dedicados a microinteracciones. Si ya trabajan en Unity, les recomiendo mucho el trabajo de More Mountains. Ya te venden estos plugins de microinteracciones. Úsenlos, gente. Pónganselos, denles feedback al usuario. Regálenselo, por favor. Esto el usuario lo agradece. Así, por más simple que sea su mecánica, si ustedes le regalan esto al usuario junto con todo un diseño funcional, que estéticamente funcione, el usuario, por más que sea un clic, el usuario lo va a disfrutar, porque es una experiencia. Estos son feedbacks que el usuario agradece y que disfruta. Entonces, consideren que van a tener, esto tiene un impacto visual. Las animaciones, los motion graphics te van a devolver información de lo que está pasando y considérenlo también en sus transiciones, que no sea como así todo aburrido. Intégrenlo y va a ayudarles a crear mejores juegos, a crear visualmente juegos más ricos. Entonces, por favor, consideren esto de meter effects, consideren esto de meter microinteracciones, esto que la pantalla vibre, que salgan los efectitos, considérenlo, métanlo dentro de su scope, por mínimo que sea, considérenlo. Entonces, son pequeñas cositas que ayudas al usuario a que disfrute más tu juego y ese juego vas a sentir más pulido, más trabajado, más profesional. Y es como tu juego va a ayudar a resaltar de toda la pila de juegos que hay en cualquier otro lugar donde vendan juegos. Entonces, con esto son los tips y sugerencias desde los que son principios de diseño, aunado con todo lo que vimos ahorita, que son los principios del diseño, más el uso de retículas, más el tipo de interfaz que va a funcionar según el juego que vas a diseñar, más los iconos, más las interacciones, las microinteracciones, van a ayudar a que la interfaz de tu juego esté mejor diseñada. Son pequeños, grandes tips que van a hacer que tu juego se vea mejor, más profesional, o sea, podremos irnos a clases de cada uno de estos, pero lo que quiero que entiendan es la importancia de cada uno de ellos dentro del proceso, nada más de la interfaz y de la devolución de información a tu usuario y cómo el usuario va a disfrutar de ella. Entonces, ya para ir cerrando, estos ejemplos de interfaz bien logradas, bien ejecutadas. Breath of the Wild es uno de mis diseños preciosos donde tiene tanto espacio en blanco, aquí los elementos están acomodados de esta manera, tienes alineación, la información aquí está, tus corazoncitos, acá tienes la información espacial de dónde estás, cómo te mueves, el clima, aquí todo tiene interacción, todo tiene microinteracciones, todo se mueve, todo te devuelve información, o sea, es bien bonito cómo Link se mueve, cómo aquí el clima cambia, cuando está herido también pasa estos efectos
meta, ¿qué más? Aquí vemos las alineaciones, que son las orillas. Usualmente la información de abajo es vital, o sea, lo que está a la orilla siempre va a ser vital. Entonces, tenemos toda esta área libre para que tú puedas observar. Te da información muy rápida. El contraste con los colores de fondo son vitales, los alcanza a ver casi en cualquier área. Aquí son blancos, aquí son negros, aquí vemos la proximidad, la alineación, el espacio en blanco, la jerarquía. Es un menú muy bien ejecutado. Aquí tenemos otro ejemplo de otro juego, en el cual aquí es súper claro la proximidad, en el cual la información de aquí es diferente a la de aquí, es diferente a la de acá. Vemos la alineación así al centro, los botones, la tipografía, las formas, todo va de la mano. Los iconos, vean los iconos, la consistencia de los iconos. Todos se sienten del mismo tamaño, con los mismos anchos, todos tienen piquitos, todos tienen este outline así, o sea, hasta en chiquititos alcanzan a percibir. O sea, aquí te da información súper rápido, o sea, está dividida la información, es una información, los botones, aquí hay otra información, acá tenemos otra información. Está súper bien ejecutado este menú. Aquí tenemos la jerarquía visual, donde él resalta un montón de este fondo blureado porque él tiene todo el color. Aquí tenemos jerarquía de información en donde el título es más grande y este acomodo pequeño. No necesitan tener todo gigante ni llenar todo esto. Aquí tenemos el espacio en blanco, que este espacio se agradece. Este espacio limpio agradeces porque aquí centras tu información de este lado al usuario. Aquí le estás diciendo al usuario, veme a mí, veme a mí. Ves al personaje y ves este texto. Entonces, este es un menú bien ejecutado, bien logrado, donde queda muy fácil la selección de personajes, los botones, este botón es más importante que este otro. ¿Qué otra cosa? Entonces está bien logrado, la alineación todo al centro, esta alineación acá del lado derecho, un menú bien ejecutado. Este es súper bello, es súper limpio, en el cual tenemos esta información en la parte de abajo, donde los botones son pequeños, no necesitan ser botones gigantes, la información es súper clara, estos iconos a mí no me gustan en particular, son muy detallados y chiquititos, pues ya cuesta más trabajo leer, pero va con la estética del juego y a fin de cuentas funcionan. Pero toda la información, esto es precioso cuando tú le dejas todo esto abierto al usuario, entonces aquí su información vital se centra en la parte de aquí abajo. Otro menú súper precioso es este menú también de gris, es su menú de selección de niveles, donde gira y es súper, o sea, aquí está la alineación y esto va con toda la narrativa y la estética del mismo juego. Y aquí tú vas girando así, settings, el de quitar, back, aquí te da la información de botones y esto nada más es meramente estético y tiene animaciones y gira y demás. Aquí vemos alineación, contraste, microinteracciones porque giran, tiene sonidito cuando giras. ¿Qué otra cosa? La fuente es muy bonita, no necesitas poner los textos así como resume, es pequeña, o sea, mantienen esta consistencia de tamaños durante toda la interfaz, porque también es un error muy común, es que quieren poner fuentes muy grandes, como hay mucho espacio y es como no necesitas poner la fuente tan grande, con un tamaño estándar que alcanza a leer, no necesitas más. Otro ejemplo de este juego, Star Wars, está súper bien logrado, donde tienes la información separada en dos, del lado izquierdo y del lado derecho, donde aquí los personajes están de este lado, y aquí te dice rápido información de qué tienes tú en tu inventario y lo que puedes encontrar. Algo súper importante que tiene que ver, que ahorita según yo por acá me falta estos extra tips, que ahorita vamos a regresar a él, es la onda de cuántos elementos de decisión puede tener una interfaz. Solo son 7. Nunca puedes darle más de 7 botones de elección a un usuario. Jamás. Esto tiene que ver con UX. Jamás le puedes dar más de 7 botones.
pueden ponerse a contar cualquier juego y nunca tiene más de 7 elecciones, 7 menús de elección dentro de una pantalla. Jamás, jamás. Y si lo tiene, lo están haciendo mal. Entonces aquí tenemos una de selección, aquí tenemos otra de selección, otra de selección, otra de selección. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Yo he llegado a ver uno donde hasta tiene máximo 7 y de ahí no pasa. Entonces ahí sí están viendo que hay más de 7 menús de selección. Piénselo, considérelo y trabajen. Nunca debe haber más de 7 menús de elección para el usuario. Jamás, jamás, jamás. Esto tiene que ver con UX y es súper vital e importante en estos menús que tienen mucha información y son vitales. Entonces aquí mismo vemos la jerarquía, aquí es súper importante y vean, lo recalco, nada va pegado a las orillas. O sea, también no me refiero tampoco a las orillas, sino cualquier elemento. Aquí ningún elemento está tocando las orillas. Ni uno, ni uno. Créanme que es un error súper, súper común que me pegan las cosas, me peguen las cosas a las orillas, por favor. Aquí hay un espacio, aquí hay un espacio, aquí hay un espacio, aquí hay espacios, denle espacios a los elementos, entre elementos, denles espacios. Se agradecen esos espacios y logras la proximidad porque logras dividir la información entre uno y otro. Pues aquí nada está pegado a las orillas, nada, nada, nada está pegado a las orillas, nada. No necesitan poner tipografías gigantes. Con que sea legible y mantenga la consistencia de tamaños durante todo el juego, manténgalos así. No más, no menos, ¿ok? Esto es un ejemplo clarísimo de meta. Este es un ejemplo de meta donde aquí se ve el efecto de pantalla. Y no puedes, no puedes. Ahí nada más te está reforzando que tu personaje está herido y que necesitas hacer un algo, ¿no? No más un ejemplo, nada más de pantalla de lo que era meta. También es un juego mobile, que supongo conocen, donde nada más lo puse de ejemplo, igual que consideren. Este juego, el diseño de interfaz de Clash Royale es muy bueno porque tiene demasiada información y la tiene súper bien estructurada que funciona. O sea, este juego tiene demasiada información y podremos estar analizando esta. Por ahí se les dejo de tarea para que ustedes la revisen y la analicen. Está súper cool. Ellos hacen muy buen diseño de interfaz. Para tanta información que despliegan, tiene muy buen diseño de interfaz. Otro ejemplo, a mí un juego de niños que me gusta, un buen, les recomiendo mucho, sigan esta empresa que se llama Toca Boca. Aquí es un reforzamiento de que los iconos, la paleta de colores, el diseño de personajes, todo va de la mano, que si tú ves un juego, aunque no sepas el nombre del juego, sabes que es de Toca Boca. Tienen como 10 juegos que tienen esta estética tan similar que tú ya sabes que es de Toca Boca. Tú lo sabes. Entonces, lograr esto suena fácil, pero no es tan fácil. Es mantener una línea estética durante todos los juegos y que funcionan. Entonces, estudien las interfaces de otros juegos, de otras. A lo mejor a ustedes no les interesa hacer juegos de niños, pero vayan y analicen cómo hacen juegos para niños. El UX de estos juegos son increíbles. Un niño tú se lo das y lo va a entender sin necesidad de que sea algo. No hay textos casi, porque está para niños pequeños. Y los niños pequeños no leen. Entonces, ellos demuestran todo por medio de iconografía, por medio del color. Un niño puede navegar su aplicación sin ni un problema, sin ni un texto, a través de sus juegos. Entonces, vayan de tarea, investiguen una aplicación porque es súper bien ejecutado su UX y su UI. Es precioso porque un niño lo entiende. Los últimos 7 tips que les voy a dar, eso tiene que ver ya con diseño de interfaz y un poquito de UX. Lo que les comentaba es, nunca debe haber más de 7 elementos de elección por pantalla. Jamás, jamás, jamás. Los requerimientos técnicos, limitaciones de tu equipo y de la plataforma de tu juego. Entonces, consideren también eso. Esto es plática con todos los integrantes del equipo y que también es un error muy común que no saben. A veces no tienen ni idea al iniciar el juego de en dónde va a salir, cómo va a salir, si las personas de arte o todo el equipo tiene idea de cómo sacar para esa plataforma. Entonces, consideren estos limitantes técnicas y tómenlas como fortaleza. Entonces, a lo mejor si yo no animo, ¿qué voy a hacer para animar cosas? O sea, a lo mejor busco plugins.
que me van a ayudar a esto, ¿no? Y a lo mejor me toca aprender un poquito de algo para alimentarlo. Entonces, a lo mejor no pensar en un juego tan robusto, a lo mejor un juego que tenga menos animación. Entonces, primero piensa en estos requerimientos técnicos de tu equipo. La localización. Esto ya para cuando estás haciendo un juego un poquito más robusto, considera, y eso es un error bien común, que en los botones, en los cuadros de diálogo, no caben los textos traducidos. O sea, me ha tocado ver que juegos en chino o juegos en alemán así tienen un diseño de botones así como todo bonito, se ve precioso en español o en inglés, y de repente le ponen otro idioma y se sale el texto. O el texto se hace tan pequeño que el botón se siente larguísimo. Hay que tener cuidado con eso, porque puede ser un problema. Visualmente, puede romperte todo tu UI. Sé inclusivo. Piensa en débiles visuales, daltónicos o una discapacidad. Hay bastantes manualillos y bastantes cosas por ahí de ayuda dentro del internet para utilizar o evitar ciertos colores o ciertos contrastes de color o ciertos tamaños. También me ha tocado ver juegos que, de hecho, se recomienda para quien quiera trabajar con débiles visuales, si quieres hacer los menús más grandes. Desde antes de entrar al juego te da una opción, estos son juegos son poquitos, donde te da la opción de que el texto o los menús sean más grandes. Entonces, obviamente eso lo tienes que pensar desde el inicio, pero también podrían incluir eso y ser inclusivos. Inmersión, haz que tu jugador se sienta parte del juego. ¿Cómo logramos esto? Con todo lo que les acabo de platicar. Con microinteracciones, con un buen diseño de menú, con música. Todos estos elementos van a ayudar a que tu jugador se sienta parte del juego. Todo esto. O sea, no hay que pasar desapercibido ni del diseño de un icono, ni el diseño de un FX, ni la animación de ese FX, porque estos tres van a ayudar a que tu jugador se sienta parte de. Entonces, busca que el jugador sienta inmersivo a tu juego. O sea, y no necesariamente que tenga un visor de VR y que se sienta dentro del juego, sino que tú puedes lograr a través de todos tus elementos el juego, o sea, que se sienta parte del juego. También va con la narrativa, son muchas cosas que tú puedes ayudar para que se sienta parte del juego. Y el último y más importante, haz mucho test. Observa cómo interactúan con el diseño, observa cómo interactúan con tu interfaz, porque tú puedes dar por obvio, así como, este botón funciona, este texto funciona, esto funciona, y cuando, pum, lo pones al público objetivo, no funciona. Entonces, ahí es ya lo que viene con el user research, de cuando pones a trabajar tu juego con el público objetivo. Entonces, cuiden mucho de esto. Me pasó una vez que un juego para niños, yo di por hecho que el niño sabía que era un swipe, yo puse en el juego el texto swipe, y los niños te preguntaban, ¿qué es swipe? Y tú así. Entonces tú esperas que el niño que usa tecnología, pues no todos los niños tienen idea que es un swipe, no tienen tanta tecnología como uno esperaría, y el niño no supo que swipe. Entonces tuvimos que tomar acciones para que se cambiara ese texto de swipe por una manita que estuviera haciendo esta animación, más un texto que reforzaba, porque hay niños que no leen. Y, de hecho, ni siquiera los niños, en general el usuario no lee. Entonces, tienes que reforzar y cambiar la manera en cómo comunicas y cómo tú das por el hecho que el usuario va a entender. No, el usuario nunca va a entender como tu cerebro. Entonces, aquí viene mucho ya terminología de UX, de cómo el usuario interactúa con lo que tú crees que va a interactuar. Entonces, no es lo mismo lo que tú creas a cómo va a terminar interactuando realmente con tu interfaz. Entonces, hagan mucho test, y no solamente con tus compas con los que trabajas, sino fuera de, y recomendablemente en persona, que tú le pongas el juego y tú veas, sin que ellos te digan, tú observes, y ahí sería cosa que ustedes, esperemos que haya un tema acerca del user research, que tú veas cómo el usuario juega con tu juego, y aparte te respondan un cuestionario, y veas exactamente dónde y cómo se están trabando, sin que ellos te lo digan. Tú lo vas a observar. Entonces, para eso sirve el research, el hacer research con usuarios y con usuarios de público objetivo. Entonces, considéralo también dentro de eso, para que su juego se sienta bien y no se salten esta prueba, por favor. Entonces, les dejo esta frasecita. Cada trabajo creativo visual es una manifestación del carácter del diseñador. Es un reflejo de su conocimiento, su habilidad y su mentalidad. Entonces, los invito a que sigan aprendiendo. El diseño de juegos es un constante aprendizaje, nunca dejen de aprender.
sigan aprendiendo. O sea, nunca, nunca, nunca dejen de aprender y constantemente compartan lo que saben también. Les digo esa frase que también por ahí me encontré en otra plática de UI, súper padre, que dice que el UI es como un ninja. Pasa desapercibido hasta que se ve. O sea, cuando no lo ven, cuando no lo perciben, es porque está ejecutado bellamente. Entonces, yo siempre digo que el diseño de interfaces es esa cosa que pasa desvalorizada porque no le le pueden prestar más atención a las mecánicas, a cómo el juego y que la inmersión y que el audio, pero el UI es como de las últimas cosas que observa el jugador y cuando no hay ninguna crítica es porque ese menú está bien ejecutado. Pues hubo un equipo que estuvo el responsable de eso para lograrse, como dice ahí, ejecutado bellamente. Entonces, cuando pasa desapercibido significa que cumplió su función y que está bien. Entonces, está súper padre eso. El UI es como ninja. Es like a ninja. Pasa desapercibido hasta que realmente lo notas. Entonces, cuando no está bien ejecutado, es fácilmente que lo critiquen. Fácilmente te lo pueden criticar. Pero cuando no, mira, así todo el mundo calladito con el UI. Entonces, significa que su trabajo ahí, así digan, mi trabajo aquí está hecho. Por favor, gente, a la otra pónganse a analizar lo bello que puede ser una interfaz y cómo puede arruinar o cómo puede favorecer esta interacción del usuario con la interfaz. ¿Va? Entonces, les dejo mis datos. A mí me gusta mucho platicar de esto. Esta es una de mis cosas que más disfruto hacer. Les dejo mis datos. Pueden contactarme por cualquiera de estos medios. Estoy muy abierta para platicar. Si tienen dudas muy específicas que yo pueda compartirles, tanto libros, textos, tengo mucha información, todo esto. Si les interesa, yo tengo puertas abiertas para platicar o dar asesorías. Entonces, espero que les haya servido. Y pues, sin más, yo espero verlos pronto con algún otro tema. Y nos vemos pronto. Y cualquier cosa, comuníquense conmigo. Y muchas gracias por comentar todo este video. Y nos vemos en una próxima emisión. Gracias.